Y de vuelta a esta ciudad y como alternativas para aprovechar el tiempo libre, llegó ya al Museo Universitario del Chopo una exposición que cuestiona la idea del monumento, del memorial, de la escultura pública e invita a repensar sobre la ocupación real y simbólica del espacio público, no solamente en nuestro país, en México, sino también en toda Latinoamérica. Esta muestra lleva por nombre Monumentos, Antimonumentos y Nueva Escultura Pública y cuestiona al Estado mexicano sobre las obras que ha colocado para supuesto disfrute de la ciudadanía y que se convierten finalmente en una aplicación de la urbanidad y también sobre todo de la identidad colectiva. Para hablar sobre esta muestra saludamos a través de la vía telefónica a Itzel Vargas Plata. Ella es curadora de este recinto universitario, el Museo Universitario del Chopo. Itzel, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues Itzel, hay un punto de partida muy interesante que es la Ruta de la Amistad. Estamos a punto de que cumpla 50 años, desde luego un referente escultórico no solamente para nuestra ciudad, sino para el mundo entero, ¿cierto? Cierto, es una sección importante de la exposición que estamos presentando ahora en el Museo del Chopo, que tú ya diste una muy buena introducción al respecto. El curador Pablo León de la Barra divide la exposición en 3 secciones y una de ellas, como tú comentas, es la Ruta de la Amistad, que como saben, pues es un proyecto muy exitoso de escultura urbana, de escultura pública, que prometía ser el corredor escultórico más grande del mundo. Sí. Y bueno, pues estaba conformado por la participación de 22 artistas de diferentes nacionalidades y bueno, fue un gran proyecto que después lamentablemente cayó en el descuido, como muchos de nuestros monumentos, de nuestras esculturas públicas, pero gracias a que hoy existe un patronato dedicado a rescatarlo, pues están trabajando duro en rescatarlo. Claro. y se está haciendo un gran trabajo, se ven los resultados. Extraordinario. Itzel, te acordarás que inclusive había un colegio que quería adueñarse de una de las esculturas en un caso sin precedentes, increíble. Así es. Pues es un tema que creo que la exposición está tocando un tema como muy actual en el que todos podemos participar y reflexionar. Hemos tenido varios casos de esculturas, de monumentos, de memoriales, sobre los que tenemos una opinión y hay veces que como sociedad pues se queda en la opinión y no hacemos mucho al respecto y dejamos en manos de otros lo que sucede en nuestra ciudad, y es una oportunidad para reflexionar sobre esto a partir de obras históricas como es la Ruta de la Amistad, o a través de estudios fotográficos como el que hicieron Helen Escobedo y el fotógrafo italiano Paolo Gori en los 80, que es justo el punto de partida de la exposición. Registraron los principales monumentos que hay en nuestro país y bueno, en la exposición se puede ver pues el libro que recoge todas estas fotografías y además pues están las fotografías exhibidas en muro, donde la gente puede ver pues cuáles han sido estos temas que han dado vida a la escultura pública en nuestro país, que van desde representaciones de la patria, de la historia prehispánica, hasta esculturas imaginativas, la escultura de Cricri, en fin, ¿no? Hay un sinfín de monumentos en nuestro país y bueno, este es un gran registro que hicieron Helen Escobedo y Paolo Gori, pero también hay aproximaciones de artistas contemporáneos a eso que nos representa a partir del monumento, y Pablo León de la Barra hizo un gran trabajo porque bueno, no solamente está abordando temas mexicanos, también incluye la participación de autores de otros países como Perú, Alemania, Argentina, Colombia. Ajá. Entonces pues creo que es una buena oportunidad para que el público vea pues las reflexiones que han existido alrededor de este tema, que es un tema que ha estado desde hace mucho tiempo ahí en la cabeza de intelectuales, en la cabeza de la sociedad, y creo que el conjunto de obras que hay ahí es bastante
es bastante interesante. Tenemos incluso una escultura hecha por Amalia Pica, que es una artista argentina que ahora radica en México, sí, que va a estar itinerando, que la va a estar custodiando gente que vive en la colonia Santa María la Ribera, que es donde está ubicado el Museo del Chopo. Solamente los primeros días de la exposición y la última semana antes de que clausure la exposición estará en el museo. El resto del tiempo estará siendo custodiada por vecinos de la colonia, en casos particulares o incluso en negocios, ¿no? Entonces, lo que está planteando Amalia Pica, pues es una reflexión sobre la escultura útil, sobre ella. Lo que hizo fue un megáfono que está hecho en piedra de basalto, ¿no? Pues Itzel, es de verdad una exposición que se antoja. Felicidades por este esfuerzo, como siempre. El Chopo con grandes propuestas museográficas, una gran reflexión además, y también pues un encuentro con nuestra identidad y la de la ciudad misma. Gracias, ahí estaremos visitándola por lo menos de aquí hasta enero. Te agradezco mucho y ahí los esperamos. Ahí estaremos. Gracias, Itzel. Excelente noche.